La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple, porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. De regreso a un nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia, este programa que hacemos en conjunto con el Poder Judicial y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Y como ustedes escuchaban, el objetivo es hablar el lenguaje fácil, del simple, sencillo, del trabajo que realiza el Poder Judicial en nuestro país. Y como queremos hacerlo sencillo, hoy día en específico queremos presentarles a ustedes el trabajo y qué diferencia a la Corte Marcial de otros tribunales a lo largo del país. Y por eso en esta ocasión nos acompaña precisamente quien es el presidente de la Corte Marcial y también ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, magistrado Hernán Crisóstomo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Usted ya está habituado a este ámbito porque tiene una trayectoria con mucho trabajo ante alumnos también, ante audiencias grandes. Sí, sí. Bueno, voy a presentar un poquitito la trayectoria del ministro Hernán Crisóstomo. Como les decía, él también ha sido ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Él es abogado de la Universidad de Concepción, tiene un magíster en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Tiene además un diplomado en Estrategias de Procesos de Aprendizaje Universitario, y esto porque él ha trabajado mucho en la Universidad San Sebastián, en donde se destacó no solamente como profesor de Derecho Procesal, sino también como director de esta carrera ahí en este establecimiento educacional. Harto trabajo con estudiantes, como señalados. Vamos a hablar también de la formación de abogados, ministro. Muy bien. Y de provincia, además, con un perfil distinto. ¿Le ha costado, Santiago? La verdad es que sí hay un perfil distinto a los alumnos de Derecho de provincia respecto a lo de Santiago. Y en lo profesional no me ha costado tanto porque evito las horas del taco. Me fui a vivir a un lugar con bastante vegetación, digamos. ¿Distante? Sí, a Puente Alto. Perfecto. Y se traslada, bueno, igual el tránsito a Puente Alto es complejo en horarios peak. Pero lo evito. ¿Los evita? ¿El metro? También, cuando recién llegué me venía en metro, pero era prácticamente la hora que me satisfacía, era la hora de punta, así que era muy difícil. Era complicado. Bueno, ha conocido la realidad también de lo que sucede con el transporte público. Hoy en conversación con el presidente de la Corte Marcial y ministro de la Corte de Apelaciones, Hernán Crisóstomo. Le cuento, ministro, que en este programa nosotros buscamos explicarle a la ciudadanía materias del Poder Judicial que muchas veces son desconocidas. Habitualmente la gente sabe o conoce un poquitito más de aspectos, por ejemplo, de los que se tratan en la Corte Suprema, los fallos de los tribunales de justicia de primera instancia, no sé, los fallos de los tribunales de familia, civil, laboral. Hay un poco más de información en esa materia. Pero en el caso de la Corte Marcial, de la cual también hemos escuchado mucho a través de las noticias, hay más desconocimiento. Y por eso hoy día lo primero y lo fundamental que queríamos es que le presente a nuestros auditores precisamente qué es la Corte Marcial, cuáles son sus atribuciones y qué es la diferencia del resto de los tribunales, ministro. Bueno, la verdad es que nosotros a lo largo del país tenemos 19 cortes de apelaciones y 2 de esas se denominan cortes marciales más que cortes de apelaciones. Está la Corte Marcial de la Armada en Valparaíso y la Corte Marcial de Ejército, Carabinero y Fuerza Aérea en Santiago. Y tiene por objeto conocer entonces ciertos delitos que tienen que ver con la naturaleza misma de la especialidad militar, así como existe especialización en materia de familia, en materia laboral, en materia civil, en materia medioambiental, en materia tributaria. Existe también la justicia especializada en la justicia militar, por decir así. Pero en general a la ciudadanía le cuesta entender por qué se hace esta diferencia. Usted decía porque por la naturaleza del trabajo que realizan quienes están en las Fuerzas Armadas. Pero si pudiéramos explicarles mejor por qué se requiere específicamente un sistema judicial distinto. Mire, lo que le voy a responder hoy en día tiene mayor propiedad, porque hasta hace pocos años atrás había civiles que podían estar ante la justicia militar, ya sea como víctimas o como victimarios. Hoy día ningún civil puede estar sometido a la justicia militar. Por tanto, se conocen solo delitos cometidos por militares y en actos de servicio, y delitos de naturaleza militar que describe el Código de Justicia Militar, la ley aeronáutica, también todo lo que tiene que ver con ley de conscripción. Por tanto, es una justicia especializada.
que ha estado más en boga, existe hace años la Corte Marcial, pero ha estado más en boga por los últimos delitos que se han cometido, principalmente en el Ejército, porque lo de Carabineros lo está conociendo la Justicia Civil. Perfecto, vamos a conocer luego detalles de ese proceso en específico, pero quería comentarle que con el fin fundamentalmente de que la ciudadanía conozca el trabajo que ustedes realizan, también los medios de comunicación, recientemente ustedes realizaron un taller titulado Justicia Militar, Competencias y Procedimientos, que buscaba precisamente hacer más conocido el trabajo de la Corte Marcial. ¿Se cumplieron las expectativas, ministro? ¿Por qué considera usted que estas instancias son relevantes? ¿Se pueden realizar nuevos talleres de estas características? La verdad es que lo que nosotros consideramos, y sobre todo con lo que tenía que ver con algunos recursos de amparo y con otras causas emblemáticas que habían llegado, que hacía falta una retroalimentación por parte de los periodistas respecto del procedimiento. Uh-huh. Hay abogados que prácticamente están estudiando el procedimiento nuevo nomás, y no el procedimiento antiguo que en cierta manera sigue aplicando la justicia militar. Y por tanto a los periodistas le pasaba lo mismo. Y, por ejemplo, por una mayor comodidad, nosotros dijimos, mire, vamos a dar a conocer mañana a la 1 de la tarde tal sentencia. Y nos dimos cuenta que llegaban los periodistas con su cámara y todo pensando que iba a ser que igual que en la justicia penal ordinaria, que íbamos a hacer una audiencia donde íbamos... Entonces ahí vimos la necesidad de responder ciertas preguntas que nos llegaban, por ejemplo, sobre la independencia de la justicia militar, y hacerles ver, digamos, cuál era el procedimiento con el que nosotros nos quedamos después de la reforma de los tribunales penales ordinarios. Bueno, y yo me tomo de inmediato una de esas consultas. Correcto. Sobre la independencia, precisamente. La independencia. La independencia, yo siempre he visto, o he estimado que la independencia es bastante personal y tiene que ver con uno mismo, pero también uno requiere otra cosa. Requiere que el sistema, el procedimiento, garantice esa imparcialidad. En el sistema penal antiguo no se garantizaba esa imparcialidad, pues uh-huh. Quien investigaba era el que acusaba y después sentenciaba. La justicia militar, en cierto modo, tenía una ventaja sobre eso porque quien investiga no es el mismo que sentencia. Pero la justicia penal ordinaria avanzó más que nosotros y nosotros nos quedamos con ciertas estructuras antiguas y se logra una independencia personal de los miembros voy a hablar precisamente de la Corte Marcial, pero la estructura no es independiente. Por ejemplo, no es posible que un coronel que es ministro de la Corte Marcial y como tal tiene que modificar, a veces revocar sentencias del juez militar, después al momento de las calificaciones ese juez militar califica al coronel. Entonces la estructura no garantiza esa independencia. Entonces es una cuestión de carácter, de estructura, que si se modifica podría entonces garantizar un poco más la imagen que tienen las personas sobre lo que es la independencia. Y ya que estaba mencionando a modo de ejemplo algunos de los integrantes, si pudiéramos también explicar cómo se definen quienes integran la Corte Marcial, ¿son las propias Fuerzas Armadas las que designan a sus representantes? En el caso del Ejército es un coronel que es designado en un determinado puesto dentro del Ejército y se le asigna también la calidad de ministro de la Corte Marcial. En el caso de la Fuerza Aérea es el auditor general de la Fuerza Aérea y en el caso de Carabineros es el auditor de Carabineros. Por tanto, el que sea nombrado auditor general de la Fuerza Aérea va a ser el integrante, claro. Pero hay más ministros, ¿cierto?, que los tres representantes de la... Somos dos que son nombrados por la Corte de Apelaciones en el mes de enero cada 3 años. En la última semana de enero se nombra por sorteo 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Perfecto. Estamos conociendo de cómo se conforma y cuáles son las funciones que cumple la Corte Marcial en esta conversación con el presidente de la Corte Marcial, el ministro Hernán Crisóstomo. Ministro, a continuación quiero invitarlo a escuchar un audio que le puede traer algunos recuerdos también en su ámbito, en su trayectoria profesional. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal, a personas muy queridas, a un equipo del canal, entre ellos Felipe Camiroaga y Roberto Bruce, que también estaba en aquel vuelo a la isla de Juan Fernández, según tengo entendido. Es información que nos está llegando en este momento. El Ministerio de Defensa informó
esta tarde el presidente de la República que un equipo de TVN iba al borde de una nave de la Fuerza Aérea de Chile que capotó en el archipiélago de Juan Fernández. Esto según informa el sitio latercera.cl y varios medios electrónicos también que se están sumando a la noticia en este momento. Bueno, ahí tenemos el momento en que se da a conocer, por lo menos por televisión, del accidente del Casa 212, en donde fallecieron 21 personas y entre ellos figuras reconocidas de la televisión como Felipe Camiroaga. También en esa ocasión a la ciudadanía le llamó la atención que fuera la Corte Marcial la que estuviera a cargo de esta investigación. Usted fue parte de esa investigación. ¿Cómo lo vivenció? Precisamente por el impacto social que generaban las víctimas de... Bueno, en ese momento, al ocurrir el accidente, estaba muy lejos yo de pensar que me podía tocar esta causa en las postrimerías de ella. Y por supuesto que impactó, sobre todo impactó porque eran líderes de medios de comunicación, claro, que nos entretienen, que entran a nuestras casas todos los días a través de la televisión y que iban a algo tan bueno, porque ahí también iba el señor Cubillo, claro, que iban a hacer varias cosas de labor social después del terremoto, de lo que había ocurrido. Y por supuesto fue impactante la noticia del accidente. Al asumir la causa, como uno más de ustedes, yo tuve tal vez el privilegio de conocer lo que había ocurrido a través de la investigación de la causa. Que en este caso era parte de la Corte Marcial porque lo que se estaba investigando era el rol que habían cumplido quienes pilotaban correcto, nave, y que estaba sometido a normas del Código Aeronáutico que son también de competencia de la Corte Marcial. Perfecto. Entonces fue un caso... Sí, la verdad es que lo recibí prácticamente sin ya más líneas de acción que seguir. Por tanto, a mí lo que me quedó nada más que por hacer fue completar algunas diligencias que estaban pendientes, que habían pedido los familiares de las víctimas, y otro señor que había hecho llegar un anónimo por ahí que hubo que investigarlo igualmente. Y las conclusiones, de hecho, parecían claras en el proceso. Por supuesto que no satisfacían completamente a las víctimas. Claro. Siempre se habla a veces de las causas basales del accidente, sobre todo en materia de accidentes de tránsito, claro, de la vía pública. Y aquí había una causa basal, que era un error de pilotaje cometido después de abortar el aterrizaje, y que tiene que ver con conocimientos científicos que cualquiera de nosotros podríamos comprender, cómo se comporta el viento luego de chocar con un cerro. Y efectivamente el viento, un viento muy fuerte al chocar con el cerro, al terminar baja. Al llegar a la punta del cerro, baja hacia el otro lado, y el avión se introdujo precisamente por el lugar donde estaba la baja del viento que golpeaba en el cerro y se fue a tierra, en este caso al mar. El primer ministro llegó a la conclusión de que esto era responsabilidad de los pilotos y sobreseyó la causa por la causal que establece la muerte de las personas que resultan ser responsables. Correcto. Se continuó adelante por orden de la Corte Suprema investigando otros delitos que denunciaban las partes que estaban interesadas en la causa, y se investigó ahí el delito de incumplimiento de deberes militares. Y hacia ese lado iba una investigación muy clara y precisa, pero el Tribunal Constitucional resolvió que para los efectos de esta causa el delito de incumplimiento de deberes militares no podía ser considerado porque la consideró una ley penal en blanco, es decir, que no estaba claramente establecido en el Código Aeronáutico. Perfecto. Cuáles eran los deberes militares que se habían incumplido por los cuales se cometía el delito. La ministra, doña Dora Luxi, buscó otra vía de acción, que fue el cuasi delito de homicidio, por una serie de faltas que se habían cometido a los procedimientos. Y la Corte Marcial de la época revocó ese autoproceso. Y por tanto, no pudiendo ya más seguir otra vía, otra instancia, claro. Claro, concluía la diligencia, la causa está en estos momentos sobreseída temporalmente. Perfecto. Hemos conocido el derrotero también de esta causa en la que usted tuvo que participar en su calidad de presidente de la Corte Marcial, y señaló otras instancias, ¿cierto? También se hacen parte de lo que ocurre con casos que ve la Corte Marcial, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, recién decía el Tribunal Constitucional. Correcto. En fin, explicar cuáles son precisamente las instancias cuando entra un caso a la Corte Marcial. ¿Sigue los mismos pasos que sigue cualquier causa al ingresar a un tribunal
Bueno, nosotros, la Corte de Apelación, la Corte Marcial, tiene jurisdicción a nivel nacional. Por tanto, conoce toda apelación o recurso que se deduzca contra resoluciones de los tribunales militares y de las fiscalías. Pueden ser apeladas resoluciones que están dictadas por los fiscales militares y también resoluciones dictadas por los jueces militares. Todo eso lo conoce la Corte Marcial. La Corte Marcial tiene también la jurisdicción disciplinaria respecto a los fiscales y respecto a los tribunales militares. ¿Y cómo opera la designación, el trabajo de los fiscales militares, que también es un ámbito que la gente no conoce a quienes son parte de la fiscalía, ¿cierto? Recibía una denuncia o procediendo de oficio, el juzgado militar ordena la instrucción de sumario. Este sumario tiene que ser realizado por un fiscal militar. El ejército también tiene lo que se llama el Ministerio Público Militar, es decir, un funcionario que tiene la misión de representar a la sociedad ante los tribunales militares, normalmente como acusador. Es uno solo para... ¿Estamos hablando de funcionarios que necesariamente tienen que haber estudiado además Derecho? Los fiscales sí, los auditores, los juzgados militares sí, pero el juez militar no. El juez militar es un lego, es el general el general de brigada de la zona, digamos. De manera tal que la parte jurídica la coloca el auditor del tribunal militar y los fiscales militares. Ahí está el soporte. Y existen lugares donde todavía tenemos fiscales no letrados. En la isla Siquioloé hay por ahí unos fiscales no letrados, también en Tocopilla. Entonces, eso está tendiendo a desaparecer. Incluso el año pasado desaparecieron varias fiscalías, se está reduciendo. La competencia de los tribunales militares se redujo drásticamente con la eliminación de cualquier posibilidad de que civiles estén ante la justicia militar. Exacto, lo que señalaba al inicio del programa. Correcto. Antes se conocían cualquier delito de agresión a carabineros. A carabineros era parte de... Exacto, ahora ya no. Y también la agresión que comete carabineros respecto a un civil tampoco la conocemos nosotros. Perfecto. Vamos conociendo entonces en detalle de qué manera funciona, opera y quiénes participan entonces de la Corte Marcial en esta conversación con el presidente de la Corte Marcial, el ministro Hernán Crisóstomo. Ministro, nosotros también buscamos ir dando cuenta de manera clara de algunos conceptos que son muy utilizados en el ámbito judicial, por eso tenemos una sección estable acá en el programa. Entre más simple mejor. Es el Código Ciudadano. Justicia en lenguaje claro. Y lo hemos señalado en otras ocasiones, todos los procesos judiciales cuentan con dos protagonistas que son fundamentales, el demandante y el demandado. El primero, recordemos que es quien presenta una querella hacia otra persona, mientras que el segundo es quien recibe la acusación. Y ante este último puede ser representado por un abogado litigante. ¿Qué entendemos como litigante? ¿Qué rol cumple durante el juicio? Es lo que conocemos en este informe de Jaime Figueroa. De acuerdo al artículo 8 del Código Procesal Penal, el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Para hacerlo, deberá recurrir a un abogado litigante, quien no solo se encargará de defender al acusado, sino que también lo asesorará durante todo el juicio. Su rol será esencial, ya que será el mediador de la defensa ante el juez. Para ejercer el rol de litigante, debe ser titulado y estar registrado en una institución que lo ratifique, como el Colegio de Abogados de Chile. Además, deberá tener los conocimientos pertinentes a las leyes y el caso al que se enfrenta. De esta manera, tendrá que velar por los intereses de su cliente y el respeto de sus derechos. Juan Carlos Manríquez, abogado y profesor de litigación de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, explica qué se conoce como litigante y cuál es su función. Litigante es aquel abogado que practica la defensa o la representación de intereses en juicio, tanto en los procedimientos orales, por ejemplo en materia penal, familia o laboral, como en los procedimientos escritos. La expresión litigante se utiliza para referirse a aquel abogado que ejerce la profesión ante los juzgados. Él debe presentar los escritos pertinentes y hacer defensas orales ante los tribunales colegiados o las Cortes Superiores, como la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Quién puede acceder a ellos? El abogado Juan Carlos Manríquez nos cuenta. Normalmente son contactados directamente por los clientes, personas naturales, o bien por otros potenciales clientes que suelen ser derivados de otros estudios de abogados que se dedican a materias tales como la asesoría corporativa, o bien la investigación o elaboración de informes.
En el sistema penal oral, el título litigante suele sustituirse por el de interviniente. Su desempeño será clave en un proceso judicial, puesto que su trabajo defensivo será determinante para el fallo final. Bueno, ahí señalábamos entonces el rol clave que cumple la figura del litigante en cualquier juicio. Nosotros en esta conversación junto al presidente de la Corte Marcial, Hernán Crisóstomo, seguimos, ¿cierto?, abordando conceptos que son importantes de difundir entre la audiencia. Ministro, hemos señalado que el trabajo de la Corte Marcial se da a conocer fundamentalmente a través de hechos que tienen carácter noticioso de manera importante, que impactan a la ciudadanía a través de lo que se conoce por los medios de comunicación. Y en este caso la Corte Marcial ha estado en el foco de la noticia precisamente por el denominado caso fraude en el Ejército. A la ciudadanía le cuesta entender que sea un delito militar el cometer fraude, ¿cierto? Dicen, ¿por qué no opera para ello la justicia tradicional de quien delinque en materia comercial, tributaria, en fin? ¿Qué le explicamos al auditor respecto a esa consulta que pudiera resultar tan válida? Mire, hay dos cosas. Hay delitos. ¿Por qué debe existir la justicia militar? Digo yo, porque efectivamente hay delitos especializados. Por ejemplo, el hurto material de guerra, lo que es la sedición, lo que es la deserción. El hurto de material afecta al servicio. Son varios conceptos que uno, cuando llega a formar parte de la Corte Marcial como un simple ministro que viene del área civil, tiene que inmediatamente empezar a comprender. Fíjese que a veces hasta el petróleo en la zona norte es material de guerra, porque lo único que usan petróleo son los tanques, ¿ya? Entonces hay varias situaciones que uno va conociendo. Y en materia de fraudes, por supuesto, hay bastantes delitos que son de hurtos menores dentro de lo hemos visto, el caso de armamento, por ejemplo. Correcto. Bueno, ahora tenemos situaciones bastante complicadas de armamento que ha ido ahora a parar a manos de delincuentes, claro. De hecho, las personas que llevan más tiempo en prisión preventiva están por esos delitos actualmente. Y llega esta causa de fraude que la gente no entiende por qué Carabineros y acá. Esto tiene que ver mucho con esta investigación comienza por varias licitaciones fraudulentas, varias facturas falsas, y de ahí se va armando toda una investigación que culmina con una resolución de la Corte Suprema que dice que la ministra no solamente va a conocer lo que está actualmente conociendo, recordemos sino que, el nombre de la ministra que integra la Corte Marcial, que es la única mujer, además, Romy Rutherford, que la hemos visto bastante en televisión. Y a ella se le asigna entonces conocer cualquier delito que tenga que ver con la administración de dineros dentro del ejército. De hecho, le cuento, para que usted sepa, nosotros hacemos también visitas inspectivas a los tribunales militares. Yo vengo de haber llegado a Punta Arenas y a Coyhaique. ¿Y cuál es la finalidad de esas visitas? Revisamos las causas, revisamos el avance de las causas, las materias de las causas. Y revisando esas materias, el ministro que le correspondió ir a visitar la jurisdicción de Rancagua y Talca, encontró dos causas que él estimó que, de acuerdo a lo que la Corte Suprema dijo que podría conocer la ministra, debería conocer la ministra. De eso ya sabemos que la ministra aceptó una de esas competencias, de manera tal que de las 30 aristas que tiene la causa de la ministra puede incluso sumar. Ahora me toca la próxima semana la visita a Antofagasta e Iquique, donde revisamos también las fiscalías de Arica, de Calama, de Copiapó. Y ese es el objetivo, digamos, ir viendo, apurando las causas y revisando bien cómo avanza esto. La ministra tiene una misión bastante clara y yo creo que eso va a durar bastante tiempo porque, como le digo, han ido aumentando las causas en vez de bajar, digamos. Y tiene que ver hasta con las cosas más mínimas que puedan ocurrir domésticas incluso. Hay algunas cosas domésticas, algunas cosas que uno las mira y dice, pero mira, si tenía este objetivo, pero es que resulta que ya son inadmisibles. Le puedo hablar del caso, por ejemplo, de que se mandaban a arreglar los frenos de unos camiones del ejército y el teniente que estaba a cargo le dijo, mire, de estos 10 camiones a estos 3 no le arregle y deme la plata a mí porque se nos perdieron una herramienta y con eso la recuperamos. Pero eso era fraude. La justicia militar también
tiene la necesidad de existir, porque la gente, muchos piensan que no debería existir. Hay delitos que tienen que ver con la seguridad nacional. Ujú. Y esos delitos de la seguridad nacional, a mi juicio, ahora ya estando en la Corte Marcial, no pueden ser conocidos públicamente. Exacto, en juzgados que tienen audiencias públicas. ¿Ya? Claro, pues tienen un nivel casi estratégico de seguridad nacional. Yo veo, por ejemplo, un juez de garantía diciéndole, mire, demuéstreme que en esto que sacó del computador este soldado estaba toda la estrategia militar de defensa al norte. Claro. Usted comprenderá que luego de sacar esa información, uno no tiene por qué presumir que era para tenerla de... Nada más que por decir que tiene ese poder de sacar esa información, sino que a lo mejor después tenía un puede venir a objetivo otro paso. distinto. Correcto. Claro. Tenemos un caso concreto de eso. Entonces, ya eso justifica la existencia de una corte de la justicia militar. Ministro, pero siguen pasando temas en torno, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. También ha sido tema de la agenda noticiosa la derogación de la ley reservada del cobre, que recordemos, se está buscando ahora la creación de un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. ¿De qué va a tratar este nuevo financiamiento? ¿Es tema de la Corte Marcial? No. Pero ¿podría, a su juicio, evitar fraudes como el que mencionamos anteriormente? Mire, yo creo que el control civil del manejo de estos dineros no es el problema. Ya. El problema es la falta de control interna que hubo. Uh-huh. ¿Ya? Y para eso debe garantizarse dos cosas. Un buen sistema de control interno de las plata con buenas auditorías. Auditorías, claro. Y segundo, un sistema que garantice a los soldados, a los oficiales de menor jerarquía, el poder denunciar a superiores que incurren en malas prácticas sin que les traiga consecuencias. Ya. Eso actualmente se está viendo en el Congreso, una ley que tendría por finalidad la protección de oficiales y clases que denuncien actos de corrupción respecto de superiores. Y en ese aspecto se ha visto un notorio cambio. Los oficiales están dispuestos a entregar información. Sí. O sea, y por tanto podría llegar a conocimiento de los tribunales militares, un mayor tipo de cosas y con mayor certeza. Bueno, y recientemente además conocimos, ministro, el caso de 15 reos condenados por delitos contra derechos humanos que están postulando para que Gendarmería les otorgue la libertad condicional. Usted ha trabajado precisamente en muchos temas de defensa de los derechos humanos. ¿Qué opinión tiene al respecto? La opinión mía es la políticamente conveniente. ¿Y cuál sería? La opinión políticamente conveniente es que eso le corresponde a las autoridades de establecer una ley muy clara uh-huh. que diga expresamente si procede o no procede, de acuerdo a lo que ordenan los tratados internacionales, que personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad sean propuestos a la libertad condicional o queden sometidos nada más que a la disposición del presidente de la República respecto de otras facultades que tienen los presidentes. Es compleja la situación, se puso al Poder Judicial en una situación compleja cuando unos ministros estimaron una cosa Exacto. y otros estimaron otra. No, un tema crítico sobre todo en nuestro país, en donde todavía la historia parece ser muy reciente en esta materia, ministro. Pero fíjese que conociendo estas causas, a mí me tocó condenados que cayeron con Alzheimer en su etapa uh-huh. final. Y perfectamente uno tiene la facultad de decir que esa persona no ingrese a cumplir la condena. ¿Cómo va a tener usted cumpliendo condena a una persona con Alzheimer? Pero eso se dijo en la sentencia y por tanto sujeto a ser apelado por los abogados querellantes, sujeto a ser controlado por la Corte Suprema y también por las Cortes de Apelaciones. Pero cuando eso este caso es distinto. Es distinto, que ha entregado una comisión que es una comisión compuesta por 11 personas. Por tanto, ahí lo importante es el voto mayoría. Si el voto mayoría decía que procedía, no queda más que entender que procedía. Por mayoría siempre se dijo que no, independiente si fueran delitos de lesa humanidad o no, por mayoría se decía que no. Si el problema se produjo a través de recursos de protección, donde otros estimaron que era otra situación. ¿Qué correspondía? Exacto. Por tanto, la ley debería establecer claramente qué recursos proceden en contra de la resolución uh-huh. de la comisión. Está de moda ahora decir que recursos de protección
procede en contra de todo. Para todo. Para todo, por tanto, esa comisión también tuvo que soportar que su decisión, que era la final, pudiera ser rectificada a través de los recursos de protección. Bueno, nosotros hemos hablado de conceptos como el recurso de protección. Acá también en nuestro programa tenemos que hablar de justicia. Y también vamos, le cuento, ministro, dando respuesta a consultas simples de la gente y a las que esperamos, por cierto, satisfacer con los informes que entregamos. En Tenemos que hablar de justicia, tu pregunta, tu duda encuentra respuesta. Y una duda reiterada, ministro, tiene que ver con los derechos laborales. Muchas de las personas que se declaran independientes o tienen trabajos esporádicos tienen nulo conocimiento sobre lo que puede o no hacer su empleador en el caso de quienes trabajan con boletas a honorario. Y por eso en tu pregunta hoy día quisimos responder a qué pasa y en qué casos y cuánto tiempo se puede trabajar con esta modalidad. Y es lo que nos informa Daniela González. Existen trabajadores que prestan sus servicios de manera independiente, cobrando según cada trabajo y para lo cual utilizan una boleta de honorarios en la cual registran sus ingresos. Este estilo de trabajo, por lo general, indica que la persona que lo usa no está afiliada a AFP ni cuenta con ningún tipo de cobertura de salud, situación que representa una mayor inestabilidad laboral para la persona. Por eso hablamos con la jueza del Segundo Juzgado de Trabajo de Santiago, Paola Díaz, que nos explicó en qué casos y quiénes pueden prestar servicios de honorario. Los que trabajan a honorarios son profesionales o personas que puedan ejercer libremente la profesión, como los abogados, los periodistas, las asistentes sociales, los psicólogos, los doctores. Ellos pueden trabajar a honorario porque ellos ejercen una profesión liberal y eso los habilita para arrendar sus servicios profesionales. No pueden trabajar a honorarios los guardias, las secretarias y todas aquellas personas respecto de las cuales se ejerce una subordinación o existe una subordinación. En lo que respecta a derechos laborales, la legalidad de las boletas en horario tiene que ver con el grado de subordinación del empleado. Por lo tanto, hay casos en los que no se puede utilizar esta forma de pago bajo ningún motivo. Si esto sucede, estamos frente a un caso de fraude que debe ser denunciado ante la Inspección de Trabajo o los tribunales de justicia. Pero con respecto a esto, existe desconocimiento. ¿Cuál es el procedimiento para denunciar la no existencia de contrato? La jueza Paola Díaz nos explica. La persona que tiene dudas respecto de si está bien contratado o no a honorario, si está bien que boletea o no, es muy recomendable que vaya a la Inspección del Trabajo a requerir una fiscalización de su puesto de trabajo. Muchas denuncias son anónimas, no necesitan dar el nombre, o conversar con un abogado y recurrir directamente a los tribunales. En caso de trabajar con boleta honorario, se pierden derechos básicos del trabajador, como la posibilidad de tener vacaciones y la protección en caso de accidentes laborales. Por eso es importante exigir un contrato laboral. En caso de que esto no sea posible, por lo menos dejar pactado con el empleador las exigencias mínimas para trabajar dignamente. Bueno, información, ya hemos hablado en otras ocasiones, en otras temporadas, ministros, con quienes están a cargo de tribunales laborales, que son los tribunales a los que debe recurrir una persona que tenga problemas en esta materia, porque hay que reconocerlo, en Chile se boletea mucho, hay mucho profesional que trabaja de manera más independiente. Ministro, lo quiero llevar a otro ámbito que tiene que ver con su trayectoria y que a todas luces ha sido muy importante para usted, que es ser parte del ámbito académico, de la docencia. Lo señalábamos, incluso fue director de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián. Por lo tanto, usted debe tener una mirada bastante clara y tal vez crítica respecto del rol que deben ejercer, particularmente quienes son profesores de Derecho, que suelen ser las universidades, por decirlo de alguna manera, se pelean a abogados connotados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con quienes llegan a hacer clases a las escuelas de Derecho? ¿Qué mirada tiene usted respecto de su formación para ser profesores? Mire, yo durante muchos años hice clase. Y a mis alumnos, yo siempre les dije, yo hago clases de Derecho, no soy profesor de Derecho. Uh-huh. Así esa distinción. Sí, para mí un profesor debe ser una persona que se haya realmente capacitado a un posgrado. Normalmente llegaban a hacer clases cuando se produjo el boom de la creación de escuelas de Derecho, profesores que no tenían más preparación que el pregrado y por tanto quedaba muy entregado a sus capacidades,
a su... Y a su criterio también, de cómo entregar los conocimientos, cómo evaluarlos además. Bueno, en ese aspecto a mí yo valoro algunas cosas. Yo, por ejemplo, a mis alumnos nunca les enseñé teoría sobre la acción procesal. Yo siempre les dije, mire, para mí las teorías sobre la acción procesal es como si estuviéramos todavía discutiendo si la Tierra es redonda o cuadrada. Uh-huh. La Tierra es redonda y punto. Por tanto, que en las universidades sigan enseñando esto, me parece que es un poco dinámico. Después, cuando iniciamos la carrera de Derecho en Arturo Prat de Iquique, y después cuando yo participé en la creación de la carrera de Derecho en la Universidad San Sebastián, comenzamos con una cátedra que era Derecho Humano. Y es una cátedra esencial, a mi juicio, incluso más que el estudio... ¿Y eso la dictaba usted? No. La dictaba el hoy diputado de Urresti. Ah, perfecto. ¿Ya? Y para mí es más esencial que seguir enseñando historia del derecho, etcétera. De manera tal que yo prefiero no hablar mucho de esto porque yo tengo una idea distinta. Y de hecho yo creo que defraudamos a nuestros alumnos porque para mí cuando yo eché a andar la Escuela de Derecho de la San Sebastián en Puerto Montt, para mí lo esencial era tener unos buenos talleres de práctica en quinto año y eso no ocurrió, digamos. Entonces los alumnos salen con cierta desventaja. Lo otro es, me encontré muchas veces con profesores que no tenían criterio académico para calificar. Y con el año fueron llegando, fíjese que las nuevas generaciones, los que fueron víctimas de esos profesores, han salido muy buenos profesores hoy en día. No están repitiendo los errores del pasado. De hecho, Arturo Prat de Iquique, el actual decano, es un ex alumno de la misma universidad, de la Escuela de Derecho de la misma universidad, y el actual director de carrera de la San Sebastián de Puerto Montt es una ex alumna también de eso. Y realmente han resultado, es una generación muy buena la nueva. Y en ese aspecto yo creo que los profesores antiguos, yo creo que muchos profesores hoy día no calificarían frente a la exigencia de los alumnos. Yo aprendí muy joven una cosa bien clara. Cuando uno llegaba a clase y hablaba de otras cosas que no era la materia, el alumno siempre iba a pensar, el viejo no preparó la clase. Claro. De manera tal que había que también demostrarle que sí se había preparado la clase, pero sí era necesario a veces tocar otros temas. Exactamente. O sea, ir relacionando tiene las materias. Tiene que hacerse. Y tal vez la recomendación a quienes precisamente en esta temporada del año tenemos a muchos jóvenes secundarios que tienen la mira, la idea de estudiar Derecho respecto a los desafíos que actualmente presenta esta profesión. ¿Qué le diría a ese candidato a...? Mire, yo le diría, y por favor escúchenme porque es muy cierto, como abogado a usted se le pueden abrir 10 puertas como se le pueden abrir 100. Y eso va a depender de uno. La enseñanza es común a todos. Y después uno pone de su parte y ahí se verá si se le abren esas 10 puertas. ¿Cómo administra todos los recursos que se le entregaron en la formación? La oportunidad es ahí. Efectivamente existen un exceso de abogados. De egresados, claro. Y eso ha implicado, por ejemplo, que uno va a hacer visita a un tribunal y se encuentra con muchos abogados como meros funcionarios del tribunal. Del tribunal, claro. Pero yo no tengo inquietud sobre la formación de ellos, porque creo que si no tuviesen una buena formación, al hacer la práctica la Corporación de Asistencia Judicial, que depende del Ministerio de Justicia, claro, no deberían haberla aprobado simplemente. Perfecto. Ministro, le quiero comentar, además ustedes no son parte desde la Corte Marcial de una semana muy entretenida que vive todo el Poder Judicial, no sé, yo creo que tal vez le envidian. Les cuento que ellos están precisamente celebrando la Semana Judicial, así se denomina, que la celebran todos los años a partir de octubre, y en estos días se están haciendo diferentes actividades destinadas a los funcionarios, entre ellas un campeonato nada menos de futbolito que inició esta semana. Detalles de las actividades de la Semana Judicial en este reporte de Javier Celis. En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias. Este martes 15 de octubre se inició una nueva versión del campeonato de futbolito organizado por el Poder Judicial. La competición, que este año cuenta con una versión femenina, se está llevando a cabo en el renovado complejo deportivo del Departamento de Bienestar, ubicado en la comuna de Santiago. Los partidos se están disputando desde las 17 horas a 21 horas en una modalidad de 4 enfrentamientos por día.
Cada encuentro dura, entre tiempos y descanso, un total de 45 minutos. Los equipos fueron conformados por funcionarios del Poder Judicial o de la Corporación Administrativa de este. En la jornada inaugural fueron 8 equipos los que participaron, entre ellos los destacados Notificaciones Fútbol Club, quienes ganaron su encuentro por 8-3, mientras que la Corte obtuvo la victoria en la tanda de penales contra el equipo Catenaccio. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Valderrama, asistió a la primera fecha e invitó a los funcionarios a sumarse a estas actividades. Me parece una muy buena iniciativa como todos los años y lo importante es que los funcionarias y funcionarios participen en una actividad sana como es el deporte y esperemos que todo se desarrolle de forma normal y que no haya ningún inconveniente y ni lesionado en esta linda cancha que hoy día tenemos. Y que vengan a alentar a sus compañeros y compañeras aquí al fútbol chico, al fútbol salón. El campeonato de este año finalizará el viernes 25 de octubre, fecha en la que ambas modalidades, femenino y masculino, coronarán a los mejores equipos del torneo. Bueno, ahí conocíamos el nombre de uno de los equipos, Notificaciones Fútbol Club, está bueno. Y lo comentábamos recién fuera de micrófono con el ministro Crisosto de cuán conocido es el ministro de la Corte Suprema, Valderrama, por su gusto por el fútbol y por el deporte en general. Es una materia que... Exactamente. ¿Y en su caso, ministro? ¿Hay tiempo para...? A ver, como buen corto de vista... ¿Qué significa eso? Me llegaban todos los pelotazos cuando jugaba de fútbol. Cuando entré al Poder Judicial en San José de la Mariquina jugábamos con los carabineros y después descubrí que la misión, como yo jugaba al arco, era tirarme a la cara porque ahí tenía ahí no había ni una posibilidad. Más los anteojos que otra cosa, digamos. No, incluso creo que es lo que me pena en estos momentos. La diabetes me llora, digamos, el ejercicio, pero al llegar en Puerto Montt para hacer clases y estar preocupado de eso, y acá llegué a la sala tributaria. Tuve 4 años en la sala tributaria y no, ni una posibilidad de tener tiempo extra. A los 6 meses de llegar a la sala tributaria me dieron esas causas de derechos humanos que usted reconocía. ¿Sí? Ahí ya simplemente desaparecí de la casa. Terminado ya casi las causas de derechos humanos, me toca la Corte Marcial y por tanto tengo que quedarme las tardes en la Corte Marcial. De manera tal que siempre uno psicológicamente tiene... ¿Una excusa? Para no hacer actividad física. Bueno, ministro, pero a propósito de ser corto de vista, buena vista seguirá teniendo en el trabajo que usted desarrolla como presidente de la Corte Marcial. Le quiero agradecer que haya sido parte de este programa y explicarnos de manera sencilla el trabajo que realizan quienes integran la Corte Marcial. Ha sido un agrado. Un agrado fue para mí también. Nos encontramos en un próximo capítulo. Fue Tenemos que hablar de justicia, un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.